Todavía recuerdo el momento exacto en que todo cambió entre Isabel y yo. Era una fresca mañana de sábado de octubre, de esas en las que Madrid presume de sus mejores colores otoñales. Mi marido, Miguel, se había llevado a nuestros hijos, Lucía y Mateo, a su entrenamiento de fútbol, dejándome sola para adelantar algo de trabajo cuando sonó el timbre. Abrí la puerta y me encontré a Isabel, mi suegra, de pie, con esa sonrisa ensayada suya. Vestía impecable, como siempre. Vaqueros de marca, jersey de cachemir, ni un pelo fuera de su sitio. La invité a pasar y le ofrecí un café, que aceptó con un gesto displicente, como si mi habilidad para prepararlo fuera apenas tolerable. Estaba por el barrio, dijo, acomodándose en el sofá de nuestro salón como si fuera la dueña. Y pensé en pasar a discutir un asunto importante. Asentí, sintiendo ya ese nudo familiar formándose en mi estómago. En los 5 años que llevaba casada con Miguel, estas discusiones importantes habían abarcado desde críticas sobre cómo criaba a los niños hasta sugerencias de mejoras para nuestra casa. Charlamos trivialidades durante unos 10 minutos, su club de campo, los últimos cotilleos del barrio, antes de que fuera al grano. «Sofía», dijo inclinándose hacia adelante y bajando la voz en tono conspirador, «necesito pedirte un favor». Me preparé, esperando otra petición para cuidar del perro de su amiga o asistir a algún evento benéfico. Lo que vino a continuación me dejó helada. He estado consultando con el doctor Herrero, ¿sabes? Ese fantástico cirujano plástico del barrio de Salamanca. Ha accedido a hacerme un hueco el mes que viene para unos arreglillos. Hizo un gesto vago hacia su cara. Nada importante, solo un pequeño retoque. El problema es que, con las últimas inversiones de Paco, que no han salido como esperábamos, estamos un poco... Hizo una pausa dramática. Faltos de liquidez en este momento. La miré fijamente, viendo ya por dónde iban los tiros, pero esperando estar equivocada. «Necesito 50.000 euros», declaró sin más, como si pidiera una taza de azúcar. «Solo temporalmente, por supuesto. Te los devolvería en cuanto las inversiones de Paco se recuperen». Se me secó la boca. 50.000 euros no era un préstamo cualquiera. Era una parte importante de los ahorros que Miguel y yo habíamos reservado, para la universidad de los niños y nuestra propia jubilación. «Isabel», empecé con cuidado, «eso es mucho dinero para una operación estética». Su expresión se endureció al instante. «¿Así que estás diciendo que no me lo merezco? ¿Que tener mi mejor aspecto no es importante?» «No es eso lo que quería decir», expliqué. «Es que Miguel y yo tenemos nuestros propios planes y responsabilidades financieras. No podemos sacar 50.000 euros de nuestros ahorros así, como así. Sofía», dijo mi nombre como si le supiera amargo. «Esta familia siempre se ha cuidado. Cuando Miguel necesitó dinero para aquel curso de negocios hace 3 años, Paco y yo le ayudamos sin dudarlo. Lo que convenientemente olvidaba era que esa ayuda había venido con condiciones y recordatorios constantes de su generosidad. «Lo siento, pero no podemos hacerlo», dije con firmeza. «Quizás haya otras opciones, como financiarlo a través de la clínica o esperar a tener los fondos». Los ojos de Isabel se entrecerraron y por un breve instante vi algo cruzar su rostro, algo frío y calculador, que me provocó un escalofrío. Luego, con la misma rapidez, su expresión cambió a una sonrisa tensa. «Por supuesto, querida, lo entiendo perfectamente. Solo era una idea». Se levantó, alisándose los pantalones con sus manos perfectamente cuidadas. «Bueno, debería irme. Dile a Miguel que pasé por aquí. ¿Quieres?». La acompañé hasta la puerta, con una sensación de inquietud. Su aceptación había sido demasiado rápida, demasiado fácil. En los 5 años que conocía a Isabel de la Torre, nunca la había visto aceptar un rechazo con elegancia. Cuando Miguel llegó a casa con los niños esa tarde, le conté la visita de su madre y su petición. ¿50.000 euros? ¿Para cirugía estética? Se pasó una mano por su pelo oscuro, con aspecto cansado. «Es una locura»,
incluso para mamá. Le dije que no podíamos, dije, observando su reacción con atención. Sí, claro, respondió, pero noté que no me miraba a los ojos. Ya se le pasará. Mamá siempre se recupera. Pero algo en su tono me inquietó. A Miguel siempre le había costado enfrentarse a su madre, atrapado entre la lealtad hacia ella y hacia mí. Ya había visto este patrón antes, sus demandas irrazonables, la incomodidad de él, su esperanza de que ignorar la situación la haría desaparecer. Miguel, insistí, necesito saber que estás conmigo en esto. Tu madre parecía extraña cuando le dije que no, como si se lo hubiera tomado como algo personal. Él suspiró y me dio un abrazo a medias. Sophie, todo irá bien. Mamá monta un drama por todo, ya la conoces. La semana que viene estará centrada en otra cosa. Quería creerle. De verdad que sí. Pero esa noche, mientras yacía despierta escuchando los suaves ronquidos de Miguel a mi lado, no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa mirada fría en los ojos de Isabel. No era solo decepción lo que había visto allí, era determinación, del tipo que prometía consecuencias. Lo que no me di cuenta entonces fue que mi simple negativa había cruzado una línea invisible. En el mundo de Isabel de la Torre, un no era una respuesta aceptable, y menos viniendo de alguien a quien consideraba inferior. La maestra de escuela pública que había atrapado a su brillante hijo con un embarazo temprano y una boda apresurada. Me di la vuelta, arropándome, más con la manta. Quizás Miguel tenía razón. Quizás ella simplemente lo dejaría pasar. Pero en el fondo, sabía que no sería así. Isabel de la Torre nunca había dejado pasar nada en su vida, y yo acababa de convertirme en su objetivo. Pasó una semana sin noticias de Isabel, y tontamente empecé a esperar que Miguel hubiera tenido razón. Quizás se había olvidado del dinero y de mi negativa. Esa ilusión se hizo añicos el domingo siguiente, en la cena familiar mensual de los de la Torre. Estas cenas ya eran una tortura, una reunión ritual en el imponente chalet de Isabel y Paco en La Moraleja, donde la familia se reunía alrededor de una mesa impecablemente puesta, mientras Isabel interpretaba el papel de anfitriona perfecta. Había aprendido a sonreír, a soportar las indirectas sobre mi forma de cocinar, mi carrera como maestra de tercero de primaria o mis decisiones como madre. Pero esta cena fue diferente. Sofía, me llamó Isabel mientras ayudaba a Lucía a colgar su abrigo en la entrada. Sé un encanto y ven a probar esta salsa. Quiero la opinión de una maestra. La ligera pausa antes de maestra fue deliberada, un recordatorio para todos de que yo no era abogada o médica como las otras. No eras de la familia. En la cocina me tendió una cuchara. Cuidado, puede que sea demasiado compleja para tu paladar. No todo el mundo aprecia la alta cocina. La probé educadamente. Está buena, Isabel. ¿Buena? Se rió, un sonido tintineante que llegó a oídos de su hermana Patricia, que estaba colocando unos aperitivos cerca. Cariño, esta es una reducción que ha llevado 3 horas. Buena. Es lo que decimos de la tortilla de patatas que traes a las reuniones familiares. Patricia soltó una risita y sentí que me ardían las mejillas. Había dedicado horas a esa tortilla casera para la reunión del mes pasado. Ese fue solo el primer ataque. Durante la cena, Isabel encontró innumerables maneras de menospreciarme. Cuando mencioné un artículo que había leído sobre política educativa, me interrumpió diciendo: Sofía tiene unas ideas tan pintorescas sobre la enseñanza. Recordad todos que trabaja en la pública. Cuando Paco preguntó por nuestra reciente escapada de fin de semana a Cantabria, Isabel se interpuso antes de que pudiera responder. Se alojaron en ese pequeño hostal. ¿Cómo se llamaba, Sofía? ¿El de las sillas de plástico en la terraza? Qué encantador abrazar la sencillez. El hecho de que hubiéramos elegido ese lugar, porque a los niños les encantaba su acceso a la playa, era irrelevante. En el relato de Isabel, se convirtió en una prueba de nuestra
Mi insuficiencia. Miguel se dio cuenta, pero no hizo nada más que lanzarme miradas de compasión. Después de años bajo la presencia dominante de su madre, había desarrollado un talento para ignorar sus pullas mientras mantenía una cordialidad superficial. Era una habilidad de supervivencia que yo no había dominado. Con el paso de las semanas, la campaña de Isabel se extendió más allá de las reuniones familiares. En una fiesta de la urbanización, la oí decirle a su amiga Diana que le preocupaba el futuro de Lucía y Mateo, porque yo priorizaba mi trabajillo de maestra sobre una crianza adecuada. La misma Diana se me acercó más tarde en el supermercado con consejos no solicitados sobre las madres trabajadoras, claramente convencida de que estaba descuidando a mis hijos. El hecho de que yo trabajara en horario escolar precisamente para estar en casa cuando mis hijos volvían no cambiaba la narrativa que Isabel estaba tejiendo. Luego vino la comida benéfica del hospital, donde Paco formaba parte del consejo. Isabel había insistido en que asistiera, incluso comprando mi entrada, como un regalo. Ahora entendía por qué. «Os presento a mi nuera, Sofía», anunció a una mesa de mujeres que no conocía de nada. «Últimamente lo está pasando fatal. Problemas económicos, ya sabéis». Bajó la voz a un susurro teatral. «Viven por encima de sus posibilidades, pobrecillos». Las mujeres asintieron con compasión, lanzándome miradas de lástima por encima de sus copas de champán. Me quedé helada, consumida por la humillación. «Isabel», logré decir finalmente, «económicamente estamos bien». «Por supuesto que sí, querida». Me dio una palmadita condescendiente en la mano. «Por eso no pudiste ayudar a la familia cuando se te necesitó». Totalmente comprensible. Y ahí estaba, el verdadero propósito de su cruzada. Me estaba castigando por rechazar su petición, desmantelando sistemáticamente mi reputación entre su círculo social y nuestra familia. La estrategia fue devastadoramente efectiva. Las invitaciones a eventos del barrio escasearon. Otras madres del colegio de Lucía y Mateo empezaron a tratarme con una extraña reserva. En las reuniones familiares, los parientes que antes charlaban conmigo con naturalidad, ahora mantenían conversaciones breves y superficiales. «¿Te has dado cuenta de que Carolina apenas me ha hablado en el partido de Mateo?», le pregunté a Miguel una noche mientras recogíamos la cena. «Y la semana pasada no invitaron a Lucía al cumpleaños de Lilia, aunque son amigas desde infantil». Miguel frunció el ceño, metiendo platos en el lavavajillas. «Estás exagerando, Sophie. Carolina siempre ha sido callada, y quizás Lilia solo tenía un número limitado de plazas para su fiesta. Es tu madre», insistí. «Está poniendo a la gente en mi contra. ¿Recuerdas lo que dijo en la última cena familiar? Sobre que soy sorprendentemente sensible para alguien de mi origen. ¿Qué significa eso siquiera? Mamá es que tiene una forma rara de expresarse a veces», dijo Miguel, pero pude ver la duda asomando en su rostro. «Mira, hablaré con ella, ¿vale?» Pero la conversación que tuvieron, si es que la tuvieron, no cambió nada. Si acaso, Isabel se volvió más creativa en sus métodos. Cuando mis padres vinieron de visita desde Extremadura, nos invitó a todos a cenar, y se pasó la velada contando historias sobre la exnovia de Miguel, Rebeca. Lo brillante que era, lo bien que encajaba en la familia. Qué pena que lo suyo no hubiera funcionado. Mi madre, siempre dispuesta a defenderme, intentó cambiar de tema varias veces, pero Isabel arrolló sus intentos con una facilidad pasmosa. Para el postre, hasta mi padre, siempre de buen humor, parecía incómodo. Los susurros y las miradas de reojo me seguían a todas partes, en las funciones del colegio, en el supermercado, incluso en la iglesia. Isabel había creado una imagen de mí como una persona egoísta, socialmente inepta y económicamente irresponsable. Lo peor era que Miguel, atrapado entre su madre y su esposa, se refugiaba en jornadas de trabajo más largas y partidas de golf los fines de semana, dejándome sola para capear el temporal.
Un martes lluvioso, me encontré con Marga, la amiga más antigua de Isabel, en la farmacia. Me preparé para la habitual frialdad, pero en lugar de eso, me llevó a un lado. «Sofía», dijo en voz baja, «conozco a Isabel desde hace 30 años. La he visto hacer esto antes». «¿Hacer qué?», pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. «Atacar a alguien que se le cruza. Antes de ti fue su cuñada, y antes una vecina». Marga miró a su alrededor nerviosamente. «Isabel no olvida y no perdona. Ten cuidado». Se fue a toda prisa antes de que pudiera responder, dejándome allí de pie con la bolsa de la farmacia, con un escalofrío recorriéndome la espalda a pesar del calor del local. Esa noche, me senté sola en la mesa de la cocina, mirando fotos antiguas en mi móvil, reuniones familiares en las que una vez me sentí bienvenida, fiestas del barrio donde tenía amigas. En solo unos meses, Isabel había logrado aislarme de una comunidad que había tardado años en construir. Estaba cansada de los susurros, de las humillaciones sutiles, de ver a Miguel fingir que no pasaba nada. Sobre todo, estaba cansada de callar. Algo tenía que cambiar, solo que no sabía que necesitaría una crisis nerviosa en público para encontrar por fin mi voz. La gala benéfica anual del Hospital Infantil era el evento social más importante del calendario de Madrid, una noche de vestidos de diseñador, subastas silenciosas y generosidad cuidadosamente calibrada. En años anteriores, había logrado evitarla ofreciéndome a cuidar de los niños, mientras Miguel representaba a nuestra familia. Este año, Isabel se aseguró de que no fuera una opción. «Ya he organizado que Patricia cuide de Lucía y Mateo», me informó por teléfono, con la voz chorreando falsa dulzura. «Tienes que venir, Sofía. La gente está empezando a hablar de tu ausencia en los eventos de la comunidad». Sabía lo que estaba haciendo. La gala era su territorio, una reunión de las familias adineradas de Madrid y la élite social que había pasado décadas cultivando. Era el escenario perfecto para su siguiente acto de humillación. Aún así, acepté ir. Huir solo reforzaría las historias que hubiera estado difundiendo. Además, Miguel parecía realmente ilusionado con tener una noche juntos, algo raro en nuestro cada vez más tenso matrimonio. Me gasté demasiado dinero en un vestido azul oscuro, que me hizo sentir casi segura, y pasé horas preparándome, decidida a entrar en ese salón de baile con la cabeza bien alta. Miguel silbó con aprobación cuando bajé las escaleras. «Estás preciosa, Sophie», dijo, con una calidez en los ojos que no le veía desde hacía semanas. Por un momento, me permití esperar que la noche pudiera ser agradable, que quizás, solo quizás, Isabel se comportaría en un entorno tan público. El salón de baile del Hotel Palace estaba transformado para la ocasión, resplandeciente, de candelabros y una decoración de buen gusto. Al entrar, apreté nerviosamente el brazo de Miguel. Él cubrió mi mano con la suya, un pequeño gesto de apoyo que significaba más de lo que él sabía. Isabel y Paco nos encontraron casi de inmediato. Isabel llevaba un elegante vestido negro que probablemente costaba más que nuestra hipoteca mensual. Me dio 2 besos al aire, dejando el aroma de su caro perfume flotando entre nosotros. «Sofía, has encontrado algo apropiado que ponerte», dijo, examinándome con ojos críticos. «Y dentro de tu presupuesto, supongo». Miguel carraspeó. «Incómodo». «Mamá, Sophie está espectacular». «Claro que sí, cariño». Isabel le dio una palmadita en la mejilla. «Ahora ven a saludar al juez Garmendia. Ha estado preguntando por ti». Se llevó a Miguel, dejándome sola con Paco, que me dedicó una sonrisa de disculpa antes de seguirlos. Me dirigí a la barra, pedí una copa de vino y traté de pasar desapercibida. Durante la siguiente hora, observé a Isabel moverse por la sala, deteniéndose en cada grupo de la élite madrileña para charlar, reír y, de vez en cuando, mirar en mi dirección. Varias veces
Noté que la gente me miraba después de que ella se alejara, con expresiones que mezclaban curiosidad y desdén. Para cuando anunciaron la cena, mi copa de vino se había rellenado 2 veces, y empezaba a sentir los primeros indicios de un valor líquido. Miguel reapareció a mi lado, disculpándose por haberme abandonado. «Tu madre te lleva con correa corta», comenté, con más amargura de la que pretendía. Él suspiró. «Intentemos disfrutar de la cena, ¿vale? Es por una buena causa». Nos tontos sentaron en una mesa con varias de las amigas más íntimas de Isabel, incluida Diana, la de la urbanización, y su marido, junto con otras 2 parejas que reconocí de eventos familiares anteriores. A Miguel lo colocaron en el extremo opuesto a mí, con Isabel estratégicamente posicionada entre nosotros. Yo terminé encajada entre Paco y un hombre que no conocía, que se presentó como el Dr. Reynolds. Apenas habían servido el primer plato cuando Isabel comenzó su actuación. «Sofía, ¿no llevabas ese mismo collar en el concierto del colegio de Lucía el mes pasado?», preguntó lo suficientemente alto como para que toda la mesa la oyera. Está bien sacarle partido a la bisutería. Las perlas que llevaba al cuello habían sido de mi abuela. Quizás no caras, pero lejos de ser bisutería. Antes de que pudiera responder, continuó. Hablando de Lucía, le comentaba a Diana lo preocupada que estoy por su nivel de lectura. ¿Has pensado en buscarle un tutor? No hay que avergonzarse de admitir que necesita ayuda extra, especialmente dada la calidad de su colegio. Respiré hondo. Lucía lee por encima de su nivel, Isabel. Nos lo dijo su profesora en la última reunión de padres. Bueno, los profesores de esos colegios tienen que decir cosas alentadoras, ¿no? Sonrió con compasión. Hoy en día todo se basa en la autoestima. Sentí que la cara me ardía, pero me obligué a comer la ensalada, en silencio. Miguel estaba enfrascado en una conversación en su extremo de la mesa, ajeno a todo. Llegó el plato principal, e Isabel dirigió su atención al Dr. Reynolds a mi lado. «Hugo, ¿te he contado la expansión del negocio de mi hijo?» A Miguel. ¿Le va tan bien, a pesar de todas las distracciones en casa? «Mamá», la llamó Miguel desde el otro lado de la mesa, dándose cuenta por fin de que algo iba mal. «¿Quizás podríamos hablar de otra cosa?» «Claro, cariño», respondió. Ella. Solo le explicaba a Hugo por qué has parecido tan estresado últimamente. Las presiones familiares pueden ser muy difíciles, especialmente las económicas. Y entonces me miró directamente, con los ojos fríos a pesar de su sonrisa. Es una pena cuando alguien se casa por dinero y descubre que no hay tanto como pensaba. La mesa se quedó en silencio. Hasta el tintineo de los cubiertos se detuvo. «Isabel», murmuró Paco a modo de advertencia. Pero ella no había terminado. «A ver, todos sabemos por qué Sofía se apresuró a casarse con Miguel justo después de la universidad. Una chica de pueblo. ¿De dónde era Extremadura? Casando a un de la Torre. Y ahora se niega a ayudar a la familia cuando lo necesita porque está acaparando hasta el último céntimo». La sala pareció tambalearse a mi alrededor. En un instante, comprendí que este había sido su plan desde 1900, el principio. Acorralarme en un lugar público, rodeada de sus aliados, donde cualquier reacción por mi parte solo confirmaría la narrativa que ella había creado. El Dr. Reynolds se removió incómodo a mi lado. Al otro lado de la mesa, Diana me miraba fijamente, mientras su marido se fascinaba de repente con su servilleta. Miguel se había quedado pálido, abriendo y cerrando la boca, sin emitir sonido. «No me casé con Miguel por dinero», dije en voz baja. Isabel soltó una carcajada, un sonido frágil que me arañó los nervios. «Claro que no, querida. Te casaste con él porque estabas locamente enamorada de un chico, que conocías desde hacía solo 6 meses. El hecho de que su familia tuviera contactos y recursos fue solo una feliz coincidencia». Se dirigió a toda la mesa. «¿Sabíais que hace poco me pidió dinero? 50.000 euros. ¿Os lo podéis imaginar? Cuando me negué, amablemente, por supuesto, se volvió fría como el hielo. Hay gente que simplemente no sabe encajar un rechazo.
Era una inversión magistral de la verdad, pronunciada con tal convicción que vi la duda parpadear en el rostro de Paco. Incluso Miguel pareció confundido por un momento. La injusticia de todo aquello, meses de susurros, aislamiento social y ahora esta humillación pública, cristalizó en un único y esclarecedor momento de rabia. 5 años de tragarme mi orgullo, de buscar excusas para el comportamiento de Isabel, de rogarle a Miguel que se enfrentara a su madre. Todo convergió en una presión abrumadora en mi pecho. Me levanté tan bruscamente que mi silla chirrió contra el suelo. Las conversaciones de las mesas cercanas se interrumpieron mientras las cabezas se giraban en nuestra dirección. «Estás mintiendo», dije, con la voz temblorosa pero clara. «Tú me pediste a mí 50.000 euros para una operación de estética. Te dije que no, y desde entonces me has estado castigando». El rostro de Isabel se endureció. «Sofía, estás montando una escena. Claramente el vino». «Ya he tenido suficiente», la interrumpí. «Suficiente de tus mentiras, de los susurros, de que intentes destruir mi reputación y mi matrimonio, porque no soportas que alguien te ponga un límite». Miré alrededor de la mesa, a las caras de asombro, a los ojos desorbitados de Miguel, a los curiosos de las mesas cercanas. Durante meses he permanecido en silencio mientras le contabas a todo el que quisiera escucharte lo mala esposa, madre y persona que soy. Se acabó. Agarré mi bolso y me giré para irme. Luego me detuve, mirando de nuevo a mi suegra. ¿Sabes qué es lo más triste, Isabel? Que antes te admiraba. Deseaba que me aceptaras como parte de la familia. Qué pérdida de tiempo. Salí del salón de baile con toda la dignidad que pude reunir, pasando junto a mesas de extraños y el personal del evento, desconcertado. Una vez en el vestíbulo del hotel, me dejé caer en un lujoso banco, con las manos temblando violentamente. Minutos después, apareció Miguel, con la cara sonrojada y la corbata torcida. «Sophie», empezó sentándose a mi lado. «¿Qué ha pasado ahí dentro?» «Mamá está llorando. Dice que la has atacado públicamente sin motivo». Y así, sin más, el tenue hilo que me mantenía entera se rompió. ¿Sin motivo? Me reí, un sonido tan amargo que apenas lo reconocí como mío. Tu madre ha estado intentando destruirme sistemáticamente durante meses, porque no quise darle 50.000 euros para un lifting. Y tú lo has visto pasar y no has hecho nada. Eso no es justo, protestó. He intentado mantener la paz. Mantener la paz no es lo mismo que hacer lo correcto, le interrumpí. Estoy harta, Miguel. Harta de fingir que todo está bien. Harta de ser el saco de boxeo de Isabel. Harta de verte elegir a tu madre por encima de tu esposa una y otra vez. Me levanté, de repente agotada hasta el extremo. Me voy a casa. Puedes decidir si vienes conmigo o te quedas a consolar a tu madre. Pero que sepas esto. Lo que elijas, esta noche me dirá todo lo que necesito saber sobre nuestro futuro. Salí del hotel a la fresca noche madrileña, paré un taxi y no miré atrás. Mientras las luces de la ciudad se difuminaban tras la ventanilla, me di cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. No podía volver a callarme, a absorber la crueldad de Isabel con una sonrisa. Algo había cambiado fundamentalmente dentro de mí. La mujer que había entrado en esa gala esperando evitar el conflicto ya no existía. En su lugar había alguien nuevo, alguien que entendía que a veces defenderse no es solo una opción, es una necesidad. La única pregunta que quedaba era si mi matrimonio sobreviviría a la batalla que, sin duda, estaba por llegar. Pasé esa noche sola en nuestro dormitorio, mirando al techo mientras el reloj digital de la mesilla marcaba el 1900 paso de las horas. Miguel no llegó a casa hasta casi las 3 de la madrugada. Le oí entrar a trompicones en el cuarto de invitados, sin siquiera intentar venir conmigo. El mensaje era claro. Había elegido el lado de su madre. Otra vez.
La mañana llegó con una extraña calma. Hice café, preparé los almuerzos de los niños y los llevé al colegio como si fuera un día normal. Solo cuando volví a nuestra casa vacía, me permití pensar en lo que había pasado y en lo que tenía que hacer a continuación. Me senté en la mesa de la cocina, abrí mi portátil y empecé a crear metódicamente una nueva carpeta de correo electrónico llamada Isabel. Luego repasé años de correspondencia, guardando cada mensaje en el que ella había mostrado su verdadera cara. Estaba el correo en el que, accidentalmente, me incluyó en una conversación en la que se discutía cómo yo estaba frenando la carrera de Miguel. La cadena de mensajes de texto en la que me pedía dinero prestado para la cuota de su club, y luego me llamó, patéticamente de clase media, cuando le sugerí que se cambiara a una opción menos cara. El mensaje de voz de la Navidad pasada, en el que, pasada de copas, se quejaba de mi regalo hortera, al parecer olvidando que estaba grabando un mensaje. Durante años, había borrado o ignorado estas comunicaciones, diciéndome que responder solo agravaría las tensiones. Ahora las veía como pruebas. La demostración de que la mujer que había llorado dramáticamente en la gala no se parecía en nada a la víctima que pretendía ser. A continuación, abrí un documento y empecé a enumerar cada incidente que podía recordar. Fechas, lugares, testigos, qué se dijo exactamente. El patrón era innegable. Isabel me había estado minando sistemáticamente desde el día en que Miguel me pidió matrimonio, y la situación se había intensificado drásticamente después de que me negara a prestarle el dinero. A mediodía, había recopilado un extenso registro de su comportamiento, pero ¿qué iba a hacer con él? No me interesaba la venganza, no exactamente. Lo que quería era justicia, y más importante aún, paz. Mi teléfono vibró con un mensaje de Miguel. Mamá está destrozada. Tenemos que hablar. No respondí. En su lugar, llamé a mi amiga Laura, la única persona de nuestro círculo social que había visto a través de la actuación de Isabel de forma consistente. ¿Podemos tomar un café?, le pregunté. Necesito un consejo. Laura trabajaba como directora de comunicación en una empresa tecnológica y entendía la gestión de la reputación mejor que nadie. Una hora más tarde, en una cafetería céntrica, me escuchó sin interrupción mientras le contaba todo lo que había pasado, desde la petición del préstamo hasta el desastre de la gala. «¿Sabes?», dijo cuando terminé, «en mi trabajo tenemos un dicho. Nunca empieces una guerra de relaciones públicas que no puedas ganar. Isabel empezó una contigo, pensando que nunca te defenderías. No quiero ser como ella», insistí. «No quiero difundir rumores ni humillarla». Laura removió su café con leche pensativa. «No tienes por qué. Solo necesitas compartir estratégicamente la verdad con las personas adecuadas». Me ayudó a desarrollar un plan, no de venganza, sino de restauración. No para destruir a Isabel, sino para recuperar mi propia narrativa. Empecé con Paco. El padre de Miguel siempre había sido amable conmigo, aunque algo pasivo ante el comportamiento de su mujer. Le invité a comer a un restaurante tranquilo en Chamberí, lejos de su circuito social habitual. «Quería que vieras esto», dije, deslizando sobre la mesa una selección impresa de los mensajes más flagrantes de Isabel. «No intento interponerme. Entre tú y tu mujer. Solo necesito que alguien en la familia entienda lo que ha estado pasando». Paco leyó en silencio, su rostro cada vez más preocupado. Cuando levantó la vista, había algo nuevo en sus ojos. Respeto. Sabía que Isabel podía ser difícil, dijo con cautela. Pero esto va más allá. Lo siento, Sofía. Debería haber prestado más atención. Esa conversación cambió algo. Paco no se enfrentó a Isabel directamente. No era su estilo, pero empezó a contradecir sutilmente las narrativas de ella sobre mí. Cuando se quejaba de mí en la cena, él cuestionaba amablemente su versión de los hechos. Cuando afirmaba que yo le impedía ver a los nietos, él señalaba que era yo quien organizaba la mayoría de las reuniones,
familiares, pequeños cambios, pero significativos. La siguiente fue Marga, la amiga de Isabel que me había advertido en la farmacia. No compartí ningún documento con ella, no era necesario. Tomando un café, simplemente le conté la verdad sobre la petición del préstamo y no le pedí nada. Pero la información fluye en ambas direcciones, y en cuestión de días, los susurros cambiaron. Ahora la gente cuestionaba las historias de Isabel en lugar de aceptarlas como un evangelio. La conversación más difícil fue con Miguel. Después de días de tenso silencio y de dormir en habitaciones separadas, finalmente me acorraló en la cocina después de que los niños se acostaran. «Esto tiene que parar», dijo, con la voz mezclada de frustración y agotamiento. «Mamá, dice que estás intentando poner a todo el mundo en su contra». Sin decir palabra, le entregué mi portátil con la carpeta Isabel abierta. «Tómate tu tiempo», dije. «Léelo todo. Luego hablamos». Lo dejé solo y subí a darme un baño. 1 hora más tarde me encontró allí, con el rostro pálido. «No tenía ni idea», susurró. «Quiero decir, sabía que mamá podía ser dura a veces, pero esto...». Negó con la cabeza. «¿Por qué no me enseñaste esto antes?» «¿Me habrías creído?», pregunté. «Simplemente». Su silencio fue respuesta suficiente. Esa noche volvió a dormir en nuestra cama, abrazándome como si temiera que pudiera desaparecer. Por la mañana llamó a su madre y por primera vez en nuestro matrimonio estableció límites claros. No más críticas hacia mí, no más socavar nuestra crianza, no más manipulación. Isabel, como era de esperar, no se lo tomó bien. Lloró, se enfureció, me acusó de lavarle el cerebro a su hijo. Pero Miguel se mantuvo firme. Mi estrategia continuó desarrollándose discretamente. Cuando Diana, la de la urbanización, mencionó algo que Isabel le había contado sobre mis problemas económicos, le mostré extractos bancarios que demostraban que éramos estables y no teníamos deudas. Cuando Patricia repitió la afirmación de Isabel de que yo impedía que los niños vieran a sus abuelos, le mostré mensajes de texto en los que les invitaba repetidamente a eventos que ellos habían declinado. Uno por uno, los aliados de Isabel empezaron a ver inconsistencias en sus historias. Uno por uno, empezaron a cuestionar en lugar de simplemente creer. También empecé a retirar sistemáticamente el apoyo que Isabel esperaba de nosotros. Se acabó el cuidar de los niños a última hora cuando su niñera habitual cancelaba. Se acabó la ayuda técnica con sus problemas informáticos. Se acabó que Miguel corriera a mover muebles o arreglar problemas de la casa. No eran actos de venganza mezquina, eran límites necesarios. Durante demasiado tiempo, Isabel había disfrutado de los beneficios de la conexión familiar mientras se negaba a mostrar un respeto básico. Ese acuerdo se había terminado. El cambio en nuestra relación económica fue quizás el más significativo. Isabel y Paco habían desarrollado el hábito de pedirnos prestado pequeñas cantidades por conveniencia que de alguna manera nunca se devolvían, sumas mayores para regalos conjuntos en los que misteriosamente terminábamos cubriendo más de nuestra parte. Miguel, recién consciente de las manipulaciones de su madre, también empezó a notar estos patrones. Cuando Isabel llamó preguntando si podíamos cubrir temporalmente su parte del alquiler de unas vacaciones familiares, Miguel se negó educadamente. «Estamos siendo más cuidadosos con nuestras finanzas últimamente», le dijo, usando la misma excusa que ella había utilizado para no devolver préstamos anteriores. La indignación de Isabel fue inmediata e intensa. «¿Después de todo lo que hemos hecho por vosotros?», exigió. «Sí», respondió Miguel simplemente. «Después de todo». Esa tarde, se sentó a mi lado en el columpio de nuestro porche, viendo a Lucía y Mateo jugar en el jardín. «Debería haberme enfrentado a ella hace años», dijo en mi tosiente voz baja. Apreté su mano. «Lo estamos haciendo ahora, juntos». 3 meses después del incidente de la gala, la influencia de Isabel había disminuido notablemente.
Las invitaciones que enviaba para eventos familiares recibían excusas educadas de parientes que habían empezado a ver a través de su fachada. Su círculo social se había contraído a medida que sus amigas se cansaban de sus intentos cada vez más desesperados por mantener el control de la narrativa. No me alegraba de su aislamiento, de verdad que no. Pero sentí un profundo alivio cuando nuestro hogar se convirtió de nuevo en un refugio de paz, libre de la sombra de su juicio y manipulación. Lo que no anticipé fue lo rápido que su imperio, cuidadosamente construido, se desmoronaría una vez que los cimientos del miedo y la obligación empezaran a resquebrajarse. La Nochebuena llegó con un frío seco madrileño. Tradicionalmente, la festividad había sido el evento estrella de Isabel, una elaborada representación de perfección doméstica en la que reinaba sobre una mesa de más de 20 familiares, aceptando cumplidos por su casa inmaculada y su cocina gourmet mientras criticaba sutilmente las contribuciones de los demás. Este año, las cosas fueron diferentes. Por primera vez en nuestro matrimonio, Miguel y yo habíamos declinado su invitación. Este año celebramos en nuestra casa, le había dicho Miguel por teléfono. Una reunión más pequeña, solo mis hermanos y sus familias. Tú y papá estáis invitados a uniros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Yo fue Isabel, que nunca había asistido a una Nochebuena que no hubiera orquestado ella, se enfrentaba a una elección imposible: perderse la fiesta con sus hijos o renunciar al control. Al final, ganó el orgullo. Ya hemos hecho planes con los Méndez, afirmó, aunque todos sabían que los Méndez viajaban a Canarias cada diciembre. Así que preparamos nuestra modesta celebración, nada tan grandioso como la producción de Isabel, pero cálida y acogedora. Hice el cordero asado favorito de Miguel y lombarda con piñones. Lucía y Mateo ayudaron a poner la mesa con tarjetas hechas a mano y servilletas de papel decoradas. Los hermanos de Miguel, Tomás y David, llegaron con sus familias, trayendo guarniciones y sonrisas de alivio. Ninguno de los dos se había enfrentado nunca, directamente a Isabel, pero ambos habían sido testigos de su trato hacia mí a lo largo de los años, con un silencio incómodo. «La casa está genial, Sophie», dijo Tomás, dándome una botella de vino. «Se agradece tener unas fiestas relajadas, por una vez». Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, noté cómo la conversación fluía de forma natural. Nadie medía sus palabras por miedo a la crítica. No había tensión subyacente. Los niños jugaban y reían sin que los mandaran, callar por ser demasiado escandalosos para gente civilizada. Cuando a Raquel, la mujer de David, se le cayó accidentalmente salsa en mi mantel, me reí y le quité importancia en lugar de hacerla sentir como si hubiera cometido un pecado imperdonable. «Siento que mamá y papá no hayan venido», dijo Tomás más tarde mientras cargábamos el lavavajillas. «Pero sinceramente, esta es la mejor Nochebuena que hemos tenido en años». «Mamá me llamó ayer», añadió David bajando la voz. «Quería saber si de verdad íbamos a casa de Sofía en lugar de a casa». Cuando le dije que sí, se echó a llorar, diciendo que nadie aprecia todo lo que hace por esta familia. Intercambié una mirada con Miguel. Ambos habíamos notado la creciente tendencia de Isabel al melodrama a medida que su influencia disminuía. «¿Cómo respondiste?», le preguntó Miguel a su hermano. David se encogió de hombros. Le dije que solo queríamos un año tranquilo. Pero entre nosotros, después de ver todos esos mensajes y correos que me enseñaste, estoy harto de andar con pies de plomo. Con ella. Esa fue la primera de muchas festividades importantes en las que Isabel se encontró cada vez más marginada. La Navidad trajo otro cambio cuando Paco insistió en asistir a nuestra pequeña reunión a pesar de las objeciones de Isabel. Llegó solo, trayendo regalos bien pensados para los niños y una ofrenda de paz para mí, un libro de cocina antiguo que había pertenecido a su madre. «Isabel os manda recuerdos», dijo, aunque nadie creyó que su ausencia se debiera a la migraña que él citó. Las fotos de nuestra celebración publicadas en las redes sociales contaron su propia historia. Una familia feliz,
disfrutando de las fiestas sin la matriarca de la torre. Los comentarios de familiares y amigos llovieron, destacando aún más su ausencia. Los meses siguientes trajeron una serie de terremotos sociales para Isabel. La prestigiosa junta benéfica del hospital, en la que había servido durante 15 años, declinó discretamente renovar su puesto. Sus amigas del club de campo empezaron a excluirla de sus comidas habituales. Incluso su grupo semanal de bridge encontró razones para reorganizarse sin ella. No es que yo hubiera hecho una campaña activa en su contra en esos círculos. No fue necesario. Una vez que la gente empezó a comparar notas sobre el comportamiento de Isabel, una vez que dejaron de aceptar su versión de los hechos sin más, sus propias acciones la condenaron. Marga, que todavía mantenía una cautelosa amistad con Isabel, me mantenía al día ocasionalmente. Está desconcertada. Me confió Marga durante un encuentro casual en el supermercado. Realmente no entiende por qué la gente se está distanciando. En su mente, ella es la víctima de todo esto, traicionada por su familia, abandonada por sus amigos. Sentí una inesperada punzada de compasión. A pesar de toda su crueldad, Isabel estaba atrapada en una realidad de su propia creación, incapaz de reconocer cómo su trato a los demás la había llevado a su aislamiento actual. La evidencia más visible de la caída de Isabel llegó durante 1900, la gala de recaudación de fondos de primavera, el mismo evento donde me había enfrentado a ella públicamente meses antes. Esta vez, asistimos con confianza en lugar de pavor. Los susurros que nos siguieron por el salón de baile ya no eran sobre mis supuestos fallos, sino sobre la notoria degradación de Isabel de miembro del comité de planificación a una simple asistente. La encontramos a ella y a Paco en una mesa, cerca del fondo de la sala, lejos de la posición prominente que habían ocupado durante años. Isabel llevaba un vestido nuevo y caro que, de alguna manera, parecía desesperado en lugar de elegante. Cuando nuestras miradas se cruzaron a través de la sala, ella apartó la vista rápidamente, sonrojándose. ¿Vamos a saludar?, le pregunté a Miguel, sorprendiéndome a mí misma con la sugerencia. Él lo consideró y luego asintió. La elegancia te sienta bien, dijo con una pequeña sonrisa. A medida que nos acercábamos a su mesa, noté cómo Isabel parecía encogerse. Paco se levantó para saludarnos cálidamente, pero ella permaneció sentada, ajustándose una pulsera con dedos temblorosos. Isabel, Paco, dije amablemente. Me alegro de veros. Igualmente, respondió Paco, mientras que Isabel solo logró un tenso asentimiento. Charlamos brevemente sobre los niños, sobre el tiempo inusualmente cálido, sobre naderías. La conversación fue forzada pero civilizada. Cuando nos giramos para irnos, Isabel finalmente habló. Debes de estar muy satisfecha contigo misma, dijo, su voz apenas audible por encima del ruido ambiental de la sala. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Estoy satisfecha de que mi familia esté feliz y sana. Espero que la tuya también lo esté. La mirada que me lanzó fue complicada, ira mezclada con algo que podría haber sido respeto. A medida que la primavera daba paso al verano, el declive social de Isabel se aceleró. La fiesta anual de verano en el chalet de la Sierra, de la familia de la Torre, que ella había organizado durante décadas, fue asumida por Tomás y su mujer, con el apoyo unánime de la familia. Isabel y Paco asistieron como invitados. Isabel pasó la mayor parte del día sentada sola en el porche, mientras las conversaciones y celebraciones continuaban sin ella. Casi me da pena, comentó Laura mientras veíamos a Isabel picotear su comida durante la cena. Casi. A mí sí me da pena, admití. No lo suficiente como para dejar que vuelva a tomar el control, pero sí lo suficiente como para desear que las cosas pudieran ser diferentes. La verdad era que la caída de Isabel había revelado algo inesperado. Su poder siempre había sido más tenue de lo que ninguno de nosotros imaginaba. Su control había dependido enteramente de la voluntad de todos, de aceptar su versión de la realidad, de priorizar la paz sobre la verdad,
de valorar su aprobación más que su propia comodidad. Una vez que se rompió ese hechizo, su reino se derrumbó con una rapidez sorprendente. A finales del verano, incluso Paco parecía estar marcando distancias. Empezó a aceptar invitaciones a nuestra casa sin ella, pasando tiempo con sus nietos, y desarrollando una relación con ellos independiente de la influencia de Isabel. Se unió a un grupo de senderismo masculino, volvió a jugar al golf, pequeños actos de independencia que decían mucho sobre el cambio en la dinámica de su matrimonio. En agosto, nos llegó por canales familiares que Isabel había empezado a ver a un terapeuta. Nadie sabía los detalles, pero el mero hecho de que la orgullosa y perfecta Isabel de la Torre hubiera reconocido necesitar ayuda era quizás la evidencia más dramática de su transformación. La escena final de la caída social de Isabel tuvo lugar en la fiesta de fin de verano de la urbanización. En años anteriores, ella había presidido extraoficialmente el evento, dictando todo, desde la decoración hasta lo que cada uno debía llevar. Este año, las familias más jóvenes se habían hecho cargo de la planificación, creando un ambiente más informal y familiar. Isabel llegó tarde, trayendo un elaborado pastel francés que parecía fuera de lugar entre los postres sencillos. Circuló torpemente, intentando entablar conversaciones que morían rápidamente cuando se acercaba. Finalmente, se retiró a una silla en un rincón, observando cómo la comunidad que una vez había dominado se divertía sin ella. Estaba ayudando a Lucía a llenar un globo de agua cuando vi a Isabel secándose discretamente las lágrimas. Algo en mi corazón se ablandó. Sin pensarlo demasiado, me acerqué y me senté en la silla vacía a su lado. ¿Quieres un poco de limonada?, ofrecí. La han hecho Lucía y Mateo esta mañana. Me miró con genuina sorpresa. Por menos eran que eres amable conmigo. La pregunta fue tan desnuda, tan vulnerable, que me dejó momentáneamente atónita. Porque guardar rencor es agotador, dije finalmente. Y porque creo que ya estás sufriendo bastante sin que yo añada más leña al fuego. No respondió, pero aceptó la limonada. Nos sentamos en silencio, viendo a los niños del barrio jugar juntos en la calle cortada para la ocasión. Al cabo de un rato, volvió a hablar, con una voz diferente a la que le había oído nunca, más suave, menos segura. Antes todos me respetaban, dijo, señalando vagamente a los vecinos. Ahora apenas pueden mirarme a la cara. Consideré mi respuesta con cuidado. El respeto y el miedo no son lo mismo, Isabel. Se estremeció ligeramente, pero no discutió. Un progreso, de algún tipo. Mientras me alejaba para reunirme con mi familia, me di cuenta de que ver la caída de Isabel no me había traído la satisfacción que alguna vez podría haber esperado. En cambio, sentí una mezcla complicada de vindicación, piedad y esperanza. La esperanza de que tal vez tocar fondo podría finalmente obligarla a enfrentarse a la persona en la que se había convertido. Lo que no anticipé fue cuán pronto llegaría esa confrontación, ni qué forma tomaría. Septiembre trajo la vuelta a la rutina. Lucía empezando cuarto de primaria, Mateo en primero, y yo de vuelta en mi aula con 28 nuevos alumnos, de tercero. La vida había encontrado un nuevo ritmo, uno sin la constante corriente de temor que la influencia de Isabel había creado una vez. Miguel y yo estábamos más fuertes que nunca, nuestra relación reconstruida sobre la honestidad y los límites compartidos. Sus hermanos y sus familias se habían convertido en habituales en nuestras vidas. Las barbacoas de fin de semana y las noches de 1900 juegos improvisadas reemplazaban las reuniones formales y tensas del pasado. Incluso Paco nos visitaba a menudo, aunque siempre avisando con antelación y nunca con Isabel. Hacía casi 2 semanas que no sabíamos nada de mi suegra. El silencio, más largo desde que comenzó el conflicto. Según Paco, se había encerrado en sí misma, pasando días sola en su gran casa mientras él encontraba cada vez más razones para estar en otro lugar. Le sugerí unas vacaciones, le dijo Paco, a Miguel durante una visita de fin de semana. Pensé que tal vez un cambio de aires le ayudaría.
Dijo que no estaba preparada para que la vieran en ninguno de sus lugares habituales. Sentí una punzada de preocupación bajo mi persistente resentimiento. Isabel siempre se había definido a sí misma a través de su posición social. Sin ella, ¿quién era? La respuesta llegó un lluvioso martes por la noche a finales de septiembre. Yo estaba corrigiendo trabajos en la mesa de la cocina mientras Miguel ayudaba a los niños con los deberes en el salón. Fuera, el tiempo se había vuelto decididamente otoñal, con un aguacero constante golpeando las ventanas y el viento sacudiendo los viejos árboles de nuestro jardín. Al principio, pensé que el ruido en nuestra puerta era solo el de las ramas rozando la casa, pero cuando persistió, un golpeteo vacilante e irregular, fui a investigar. No estaba preparada para la visión que me encontré. Isabel estaba de 1960, pie en nuestro porche, empapada, su pelo habitualmente perfecto pegado a la cara. No llevaba abrigo a pesar del frío, solo una blusa fina y unos pantalones que se le adherían al cuerpo. Pero fue su expresión lo que más me impactó. Cruda, vulnerable, despojada de la máscara cuidadosamente mantenida que había llevado desde que la conocía. «Isabel», dije, momentáneamente paralizada en el umbral. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde está tu coche?» «He venido andando», respondió, su voz apenas audible por encima de la lluvia. Nuestra casa estaba a más de 3 kilómetros de la suya. «Entra», dije automáticamente, retrocediendo para dejarla pasar. «Estás empapada». No se movió. «No puedo entrar hasta que diga lo que he venido a decir», insistió, aunque todo su cuerpo temblaba. Desde el salón, oí a Miguel preguntar: «Sophie, ¿quién es?» «Es tu madre», respondí, todavía intentando procesar la escena. Isabel negó ligeramente con la cabeza, el agua goteando de su barbilla. «Necesito hablar contigo». «Solo contigo». Dudé, luego salí al porche, cerrando la puerta casi por completo detrás de mí. «¿Qué pasa, Isabel?» Me miró directamente. Su confianza habitual había desaparecido. «Lo he perdido todo», dijo simplemente. «Mis amigos, mi posición en la comunidad, el respeto de mis hijos. Incluso Paco se está distanciando». No estaba segura de cómo responder. Una parte de mí quería señalar que ella misma se lo había buscado, pero la mujer rota que tenía delante se parecía poco a la matriarca imperiosa que me había atormentado durante años. «Siento que las cosas hayan sido difíciles», ofrecí, con cautela. «No», dijo con una agudeza inesperada. «No seas amable conmigo. No merezco tu amabilidad». Se abrazó a sí misma, temblando ahora más violentamente. A pesar de todo, no podía dejarla allí congelándose. «Entra, Isabel. Lo que sea que necesites decir, puedes decirlo donde estés caliente y seca». Volvió a negar con la cabeza. «Necesito decirlo aquí. Donde es difícil, donde no puedo fingir». Y entonces, para mi absoluto asombro, Isabel de la Torre, la mujer que una vez había corregido la postura de un camarero en un restaurante de 5 estrellas, se arrodilló en los escalones mojados de mi porche. «Lo siento mucho», dijo con la voz quebrada, «por todo, por intentar humillarte, por poner a la gente en tu contra, por hacer que Miguel eligiera entre nosotras, por ser terrible». Me quedé helada, con la lluvia empapando ahora mi propia ropa, incapaz de reconciliar este momento con los años de crueldad calculada. «¿Por qué ahora?», logré preguntar. Isabel me miró, el maquillaje corriéndole por la cara en vetas oscuras. «Porque por fin entiendo lo que he perdido. Mi terapeuta me ha estado ayudando a ver que he pasado toda mi vida construyendo muros en 1900 lugar de puentes. He valorado el control por encima de la conexión. Y ahora estoy sola». Se secó la cara inútilmente. «No espero que me perdones. Yo no me perdonaría. Pero necesitaba que supieras que ahora veo lo que hice. Y lo siento. Lo siento de verdad». Detrás de mí, la puerta se abrió y Miguel salió al porche.
Se detuvo en seco al ver a su madre arrodillada en los escalones. «¿Mamá?» Su voz era una mezcla de confusión y alarma. «¿Qué pasa? ¿Estás herida?» «Solo por mis propias acciones», respondió ella sin levantarse. Miguel me miró, interrogante. Me encogí de hombros, todavía procesando la escena surrealista. «Entrad los dos», dijo él, moviéndose para ayudar a su madre a levantarse. «Os estáis calando». Esta vez, Isabel se dejó guiar al interior de la casa. Mientras en nuestra cocina le di una toalla y preparé un té caliente, mientras Miguel encontraba uno de mis jerseys para que se cambiara. Los niños, sintiendo la extraña tensión, se quedaron en el salón, asomándose de vez en cuando por el marco de la puerta con ojos curiosos. Mientras los temblores de Isabel remitían, miró nuestra modesta cocina con nuevos ojos. «Habéis creado un hogar precioso», dijo en voz baja. «Nunca me permití verlo antes». Miguel se sentó a su lado en la mesa. «Mamá, ¿qué está pasando? Papá ha llamado antes buscándote. Está preocupado». «Le dejé una nota», dijo ella. «Simplemente no podía... necesitaba hacer esto primero». Se giró para mirarnos a ambos. «He estado en terapia intensiva durante el último mes, 3 veces por semana. Ha sido doloroso. Verme a mí misma con claridad, quizás por primera vez». Respiró con dificultad. La cirugía estética nunca fue realmente por parecer más joven. Era por sentir que tenía el control mientras veía cómo me volvía irrelevante. Y cuando te negaste a financiarla, Sofía, activó cada inseguridad que he pasado mi vida negando. Me senté frente a ella, sosteniendo mi propia taza de té. Nunca quise hacerte daño, Isabel. Simplemente no podía darte lo que pedías. Eso, lo sé ahora, asintió. Veo lo inapropiada que fue mi petición, lo desproporcionada que fue mi reacción. Bajó la mirada a sus manos. Mi terapeuta dice que tengo tendencias narcisistas, que he pasado mi vida usando a otras personas como espejos para que me reflejaran la imagen que quiero ver de mí misma. Miguel extendió la mano tímidamente para tocar su brazo. Creo que hay algo de verdad en eso, mamá. Ella se estremeció, ligeramente, pero no se apartó. La parte más difícil ha sido darme cuenta de cómo he dañado mis relaciones con vosotros, mis hijos. Cómo intenté controlaros en lugar de apoyaros. Cómo traté a Sofía como una amenaza en lugar de darle la bienvenida como a una hija. Por primera vez en nuestra relación, vi a Isabel como una persona completa. No solo la suegra tiránica, sino una mujer luchando con sus propios demonios, sus propios miedos, sus propias formas imperfectas de buscar seguridad y valía. ¿Qué quieres de nosotros ahora?, pregunté sin acritud. Ella negó con la cabeza. No tengo derecho a querer nada. Solo necesitaba reconocer lo que he hecho y asumir la responsabilidad. Mi terapeuta dice que ese es el primer paso hacia un cambio real. Miguel me miró por encima de la cabeza de su madre, sus ojos interrogantes. Le di un pequeño asentimiento. «Mamá», dijo él suavemente, «agradecemos que hayas venido aquí y hayas dicho estas cosas. Significa mucho. Pero el cambio real no se trata solo de palabras. Se trata de acciones consistentes a lo largo del tiempo». «Lo sé», susurró ella. «No espero un perdón o una confianza inmediatos. No me los he ganado». Lucía apareció en el umbral de la puerta, la curiosidad finalmente venciendo a la cautela. «Abuela, ¿estás triste?» Isabel levantó la vista, una emoción genuina cruzando su rostro. «He cometido algunos errores, cariño, pero estoy intentando arreglarlos». Lucía se acercó lentamente. «Cuando yo cometo errores, mamá dice que no pasa nada siempre que aprenda de ellos e intente hacerlo mejor la próxima vez». La compostura de Isabel finalmente se rompió. Por completo. Se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar.
no las lágrimas teatrales que una vez había desplegado con tanta eficacia, sino sonidos crudos y dolorosos que parecían arrancados de lo más profundo de su ser. Me encontré rodeando la mesa para sentarme a su lado, colocando una mano vacilante en su hombro. «Está bien, Isabel». «No lo está», logró decir entre sollozos. «Pero quizás algún día podría estarlo». Llamamos a Paco para hacerle saber que Isabel estaba a salvo con nosotros. Para cuando llegó a recogerla, se había calmado lo suficiente como para tomarse un chocolate caliente con los niños, respondiendo a sus preguntas inocentes con una dulzura que nunca antes le había visto. En la puerta, se giró hacia mí una última vez. «No espero tu perdón, Sofía. Solo espero que algún día podamos encontrar una manera de empezar de nuevo». Consideré sus palabras cuidadosamente. «El perdón no es algo que pueda prometerte ahora mismo, Isabel, pero estoy dispuesta a ver a dónde nos lleva esto, paso a paso». No era todo lo que ella quería, pero era más de lo que esperaba. Asintió, con aceptación en sus ojos, y siguió a Paco hasta su coche. Mientras Miguel y yo los veíamos alejarse, él me rodeó con su brazo. «¿Crees que lo dice? ¿En serio? ¿Que realmente ha cambiado?» «No lo sé», admití. «El cambio real lleva tiempo, y rara vez es un camino recto. Pero esto se siente diferente a sus manipulaciones habituales». «¿Y ahora qué?», preguntó él. Me apoyé en su abrazo pensando en el largo y complicado viaje que nos había traído hasta este punto. Ahora esperamos y observamos. Mantenemos nuestros límites. Permitimos la posibilidad de crecimiento sin esperar la perfección. Más tarde esa noche, mientras yacía en la cama reflexionando sobre la inesperada visita de Isabel, me di cuenta de algo importante. La victoria que había logrado no consistía en ver caer a Isabel o en forzarla a arrodillarse ante mí bajo la lluvia. El verdadero triunfo fue encontrar mi propia voz, negarme a ser menospreciada, mantenerme firme en mi verdad sin volverme cruel a cambio. Había querido justicia, y en cierto modo la había recibido. Pero la justicia por sí sola no era suficiente para curar las heridas que se habían creado. Eso requeriría algo más complejo, un cuidadoso equilibrio entre responsabilidad y compasión, límites y apertura, cautela y esperanza. Mientras me quedaba dormida, pensé en la simple sabiduría de Lucía. Los errores no importan siempre que aprendamos de ellos e intentemos hacerlo mejor. Quizás eso era todo lo que cualquiera de nosotros podía hacer. Reconocer nuestros fracasos, aprender de ellos y seguir intentando construir algo mejor sobre las ruinas de lo que habíamos roto. Quedaba por ver si Isabel podía cambiar de verdad. Pero yo había cambiado, volviéndome más fuerte y resistente a través del conflicto. Y eso, me di cuenta, era su propia clase de victoria. Una que nadie, ni siquiera Isabel en su momento de mayor poder, podría arrebatarme jamás.